Oscar, muy buenos días. Evaristo, buenos días. Aquí estamos Ya con listos. el auditorio super Comenzando la semana, Oscar. Así es. Oye, pues qué tema se destapó, el asunto del coronavirus, que de pronto ya nos lo habían anticipado, recordarás, va a llegar a México, va a llegar a México. Y es que hoy la globalización es una realidad. Se aparece, ¿a qué se recuerda el efecto mariposa, no? Algo que ocurra en Australia, pues nos va a impactar aquí en México. El y así. aleteo de una mariposa en Brasil provoca un tifón en China, algo así decía. Así es. La frase original de quien creó el concepto de efecto mariposa. Y que es una realidad, Oscar. Hablábamos en la mañana, lo habrás escuchado, con Héctor Aviv, quien viajó a Italia, y como él muchos morelenses y muchos jojutlenses han recorrido, pues no solamente Europa, han recorrido también Latinoamérica y otros lugares, China, exacto, China. Entonces, bueno, el gobierno de la República confirma primero 2 casos, hoy se habla de 5. Y bueno, la expectativa es que siempre hay manera, Oscar, de que se aproveche la situación pues para generar una suerte de temor. El coronavirus en la variante que ahora se teme es una enfermedad que no tiene cura, que originalmente era una enfermedad de algún tipo de animal y que pasó a los humanos y que originalmente se transmitía de animal a humanos, pero evolucionó y ahora se transmite de humano a humanos. No hay una cura. Sin embargo, las características de esa enfermedad señalan que es menos agresiva que la influenza, por ejemplo. La influenza es una enfermedad endémica entre nosotros. Siempre hay influenza, ya ves que vacunes en la temporada tal, y tiene un porcentaje de mortalidad la influenza del 7%. El coronavirus que no recuerdo qué número es, COVID-19, exacto, tiene una letalidad, una letalidad del 2% aproximadamente. Se están haciendo entre 2 y 3%. Ajá. Lo único que le hace diferente a otras enfermedades parecidas es, aparte de que todo por el momento no tiene una cura, una vacuna, es la forma de transmisión. Originalmente se pensaba que se transmitía a través de la saliva, los estornudos y todo lo demás, pero en China y en otras localidades, en Japón creo también, a pesar de que se tomaron las medidas de aislamiento necesarias, hubo casos de transmisión y ahora se intuye que el virus llega a través de la sangre y llega también al intestino. Entonces las posibilidades de transmisión no solamente son por la saliva, sino son por los fluidos y por el excremento. Entonces la limpieza se requiere en extremo para evitar contagios. Sin embargo, la gente que se ha enfermado en México no ha tenido un cuadro grave, o sea, sí es portadora, sí tuvo el virus, pero se curan y pasan a otra cosa, solamente un poco de gripa, un poco de fiebre, pero no pasa más. Los que están más en riesgo son las personas inmunosuprimidas, o sea, que no tienen sus defensas totalmente normales, como las personas que padecen alguna enfermedad crónica, la diabetes, el cáncer también. El cáncer, pero los ancianos y los niños. Pero una persona normal no corre grave riesgo. Puede desarrollar el COVID-19 síntomas, puede evolucionar a neumonía y allí es cuando se torna ahí está el problema complicado. Pero fuera de eso, no es más que otra enfermedad con la que vamos a tener que convivir, como la influenza, como el dengue. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, quizá no te acuerdes porque eres muy joven, pero creo que en los 80s llegó el dengue a México desde Sudamérica y originalmente era una enfermedad misteriosa y luego en su variante hemorrágica, pero ya nos acostumbramos a convivir con el dengue, ya nos acostumbramos a convivir con tantas cosas y nos tenemos que acostumbrar, Evaristo, a convivir con el coronavirus. Definitivamente, como nos acostumbramos a convivir, como decías, con la influenza, con el dengue, pues las enfermedades según su origen, ¿no? Estamos hablando hoy de enfermedades virales, pero a lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido una gran cantidad de enfermedades que afortunadamente se han sabido controlar. Aquí la pregunta, Oscar, es ¿qué pasa con tanto mensaje, con tanta información que se está generando? Que si fue provocado, que si es a propósito, que es una enfermedad política.
mentira, que la crearon para abatir la población, que lo hicieron por negocio, que ya está la vacuna, que van a pedir recursos de todo el mundo para poderla desarrollar, pero que en realidad ya está. ¿Qué hacer, Oscar? ¿Qué recomiendas ante toda esta información que se genera día a día, momento a momento? Llega por WhatsApp, se ve en las redes, que hay un gobierno superior que está generando y manipulando todo esto. ¿Qué opinas? Opino que es una vergüenza que en el mundo de la información los ciudadanos, sobre todo los mexicanos, nos dejamos llevar por situaciones que revelan nuestra ignorancia. Con todo lo que acabas de decir, son cosas que carecen de fundamentos, porque existe información que puede catalogarse de falsa, que es la mayoría, pero también hay información cuya veracidad está más que comprobada y que no está controlada por gobiernos o por instituciones. Va desde las revistas científicas, va desde organizaciones de prestigio, en donde te dicen cuál es la situación. Por ejemplo, de la vacuna, se está preparando, se está buscando. Como es un virus, los virus mutan muy rápido, entonces cuesta trabajo encontrar la vacuna, y de hecho se está estudiando al virus para ver cómo es posible destruirlo a su membrana, alguna proteína que tenga por ahí, cómo hacer cómo anularlo. Y ese es un proceso que puede durar alrededor de un año, incluyendo las pruebas, porque una cosa es fabricar la vacuna y otra hacer las pruebas de validación, primero en animales y luego en humanos, porque no es de que ya la tengo y póntela, porque hay que verificar que no tenga efectos adversos, y todo eso dura alrededor de un año. Lo que sí es una realidad es que eso va a costar y que México no tiene forma de fabricar vacunas, y entonces una vez que ya se tenga la vacuna, se la van a vender primero a los países que la fabricaron. Claro. Y ya en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, o hasta la cola, le va a tocar a los países que no tienen capacidad de producción. Y México no la tiene. Esa sí es una realidad. Y eso es lo que deberíamos de mejorar. Los científicos relacionados con el tema dicen que el gobierno federal debería destinar dinero, importantes cantidades, para crear la infraestructura que nos permitiera fabricar vacunas no solo contra el coronavirus, sino contra cualquier enfermedad extraña que pudiera llegar a territorio nacional. Pero de lo demás, complots y todo lo demás, descartémoslo. También descartemos actitudes paranoicas como la que se vio en el pueblo de Tetelpa, cuando bloquearon el acceso a una escuela a una maestra cuyo hijo había viajado a China, a una región que no había tenido brotes, que el muchacho había salido antes de manera preventiva, y sin embargo la sometieron a una especie de cuarentena forzada por la ignorancia, y todo ese tipo de actitudes se deben de evitar. Aquí entre nos, Evaristo, eso de ponerte una ¿cómo se llama? Un tapabocas, es nada más una cuestión psicológica, pero no te ayuda para prevenir el virus. Recomiendan que quien tiene catarro, un resfriado, sí se lo ponga para que no aviente tantos bacterias. Sí. Pero en realidad, si tú estás sano y te pones una tapabocas para evitar contagiarte, en realidad estás haciendo el ridículo, porque el virus, una bacteria es pequeñísima, pero un virus es creo que miles de veces más pequeña que una bacteria, y no hay un tapabocas con agujeros tan pequeños como para que no pase. Sin embargo, es una cuestión psicológica. Ya tengo mi tapabocas y todo lo demás. O a lo mejor todo mundo con tapabocas, y ves con desagrado a las personas que no se lo ponen porque saben que es ridículo ponerte un tapabocas, pero se crea una situación de intolerancia. Todo eso basado en lo ignorante que es la gente cuando quiere serlo. ¿Y qué opinas, por último, Oscar, de todas las recomendaciones que se han hecho a través de las redes sociales? Mientras el brote de que tienes que mantener tu cuerpo alcalino, no, o esa es otra ridiculez, de veras. Que hagas gárgaras con bicarbonato, que, bueno, una serie de recomendaciones que se están dando. Es ridículo. El cuerpo no tiene un equilibrio que solamente es alcalino o es ácido, sino que el estómago, por ejemplo, el cuerpo trabaja con diferentes procesos. Algunos requieren alcalinidad, otros acidez, y no puede estar el cuerpo solo ácido, solo alcalino, o en un equilibrio que no existe.
Sin embargo, ¿cómo pueden vender? Ya ves que venden agua alcalina, venden esto mineralizado, venden cosas, las mismas vitaminas que te pones para revitalizarte, rejuvenecerte, darte energía. El cuerpo no absorbe directamente las vitaminas que te tomas por vía de pastillas, por vía de inyección, sino la mejor forma de absorber minerales y vitaminas es a través de los alimentos. Entonces, todas esas cosas son ridiculeces que, sin embargo, tienen un interés, porque el que vende todos esos productos es el que gana, o los que venden eso, pero es parte de la ignorancia de una sociedad que vive inmersa en el mundo de la información. Así es, paradójicamente. Bueno, y en otro tema, Oscar, se anuncia ya que en mediados de este mes está el tema en la agenda, está el tema en la mesa de volver a los trabajos de excavación para encontrar cuerpos no identificados en las fosas de Jojutla, un tema que se quedó ahí pendiente y que ahora, en medio de miles de personas desaparecidas que hay en el país, pues llama la atención, no solamente aquí en la región, en el estado, sino en todo el país. Exacto, mira, Evaristo, es un tema importante, pero que ya debería de cerrarse. Qué bueno que ya se haga, porque solo es un pendiente. Se detuvo por cuestiones políticas. Primero encontraron cuerpos, tumbas particulares, legalmente sepultados y todo lo demás. Pero la colindancia con ese pretexto se detuvo, pero fue tanto político como luego económico. Y pues bueno, nadie quiere el escándalo. Así es, básicamente económico, ya no tenían recursos. Pero primero fue político, fue la presión de Graco Ramírez, pero que se la cobró. Graco Ramírez le cobró a Alejandro Vera, porque Alejandro Vera, el exrector de la universidad, fue el principal promotor de que se abrieran las fosas de Tetelcingo y Jojutla y se destaparan las irregularidades que allí se encontraron, y se lo cobró muy caro. Ya ves, la campaña de difamación, lo metió a la cárcel, en fin. Pero ahora solamente debe ser una cuestión administrativa, encontrar esos restos humanos que no pueden ni siquiera a veces ser cuerpos completos, identificarlos, tomar los elementos requeridos para identificarlos, hacer sus expedientes, darles nuevamente sepultura, pero a la vez aprovechar, esa es mi sugerencia, aprovechar esta fosa, reordenarla y dar sepultura a todos los cuerpos, los cientos de cuerpos que están en todos los servicios médicos forenses o en las instalaciones del CEMEFO de Cuautla, Jojutla y Cuernavaca, que pues bueno, también es otra anormalidad. No deberíamos de acostumbrarnos a tratar tan mal a los que fueron seres humanos, pero ya esto debe ser una cuestión administrativa, se debe de solucionar y darle no borrón ni cuenta nueva, sino administrar esta situación como debería de hacerse desde el principio. Y desde el principio estuvo mal y nos preguntamos, ¿por qué no tenemos, Oscar, aciertos en algún área? Por cualquier lado que le busques, en cualquier área de lo que sea, hay errores, hay deficiencias. Y esta es una más, enterrar a cuerpos sin identificar, y si no hubiera sucedido todo lo que sucedió, pues quizá nunca nos hubiéramos enterado que ahí estaban, y que hoy, por cierto, atrás de todo esto están los familiares de las víctimas. Hoy se habla de una cantidad impresionante de personas desaparecidas y cuyos familiares pues buscan aquí, buscan allá con esperanza de encontrarlos. La Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos calcula que hay 2,000 personas desaparecidas en Morelos. Imagínate, 2,000 personas. Eso no quiere decir que estén muertas, pero que sus familiares no los encuentran. Sí, pero es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí. Qué situación. Y bueno, otro tema colateral también es que ya se inaugura hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aquí en Jojutla se van a exhibir cifras de los feminicidios, y un apunte interesante es el que decía un funcionario, un regidor aquí de Jojutla, que no hay una metodología para saber dónde se dan los feminicidios. Él dice que un cuerpo puede aparecer, digamos, en la zona sur, pero que a lo mejor fue traído hasta acá y no fue el origen del lugar. Por lo tanto, dice, las cifras sobre este delito y otros de violencia contra la mujer no son reales, no son confiables. Exacto, Evaristo. Mira, me puedo, ¿qué será? Puedo presumir, aunque alabanza en boca propia es vituperio, pero que las cifras más confiables sobre muertes violentas en el estado de Morelos son las que cada mes da
La Unión de Morelos, el periódico donde tú y yo trabajamos, pero son las más confiables de todas. Es un cruzamiento entre las cifras oficiales y los reportes hemerográficos, periodísticos, y son las más aproximadas, porque las autoridades ocultan esas cifras. Mira, precisamente de esos, el año pasado, al menos 100 mujeres fueron asesinadas durante el 2019, digo al menos porque algún cuerpo pudo no haberse encontrado, y a través de esa relación se da la ubicación del hallazgo y también se da la ubicación de donde pudieron haber ocurrido los hechos, aunque a veces no hay elementos para determinarlo. De esos 100 casos del año pasado, 74, o sea, casi el 75%, ocurrieron en alguno de los 8 municipios que desde 2015 tienen la alerta de violencia de género, que deberían de haber tomado medidas para que esa situación disminuyera, y lo estamos viendo que no ocurrió, porque el 75% de los casos del 2019 volvieron a ocurrir allí. Los reportes oficiales indican que el año pasado en total 935 personas fueron asesinadas de manera violenta. De estos, te digo, alrededor del 10% fueron mujeres, y en el 2018 las muertes violentas fueron 730. Dice que el reporte que se publicó el 3 de enero en el periódico que te digo, en 2019 fue un año muy violento para las mujeres. 100, alrededor de 100, por lo menos 100 murieron en 23 municipios de la entidad, lo que son 25 más que en el año 2018, cuando hubo 75. Y pues bueno, son cifras que no deberían de ocurrir, ni de hombres ni de mujeres, pero siguen ocurriendo, y que ocurren más porque las que suceden no se investigan, Evaristo. Definitivamente, y has mencionado otra vez este tema que buscaba reducir este número de casos, que es la alerta de violencia de género, y como decía yo hace rato, Oscar, ¿qué funciona en este país? ¿Qué podemos hacer que funcione? Porque aún con la alerta de género y lo que usted quiera, como dice Oscar, y ahí están las cifras, pues siguen ocurriendo estas muertes de mujeres, la violencia y demás, y pues no hay quien pare esta situación. Marchas, manifestaciones, plantones, dejan de trabajar, o sea, lo que sea, y no pasa nada. Precisamente el movimiento del 9 de marzo, yo creo que es una medida que escala las protestas ante la invisibilidad que han tenido las mujeres, porque a pesar de que constituyen más de la mitad de la población, son tratadas como si fueran una minoría, y es una minoría que no es minoría, son más que los hombres. Y además una minoría sin derechos. Y a pesar de la valiosa contribución que tienen a la sociedad de la que formamos parte, y esa es la prueba que se va a ver el 9 de marzo, si esta convocatoria tiene éxito, que esperamos que lo tenga, pues bueno, la fuerza de trabajo que representan las mujeres estará ausente. Así es, ya lo veremos justo en una semana. Por lo pronto, pues la observación es a que en estas cifras pues se toman en cuenta todos los elementos, todos los factores, y como decía Oscar, pues ya está ahí un referente, por lo menos un medio estatal, la Unión de Morelos, está llevando un seguimiento sistemático de este tipo de casos que valdría la pena observar para considerarlos en las cifras oficiales. Pero lo triste, perdón que te interrumpa, es de que nuestro colega Jorge Arturo Hernández, que es el que lleva el recuento, con los pocos recursos de que dispone, haya logrado un grado de respeto y confiabilidad superior a las instituciones, a Evaristo, que por muy amolada que esté la fiscalía, tiene mucho más dinero que la que pudiera contar quien lleva por la vía casi de iniciativa propia ese recuento. Definitivamente. Bueno, pues gracias, Oscar. No, al contrario, gracias. Buen día. A ti, igualmente.